Buenas tardes, este es un podcast que nosotros estamos realizando de la materia de transmedia para explicar un poco con respecto a lo que son los principios de Jenkins, aplicado a un juego en particular del que vamos a hablar y es el juego Left 4 Dead, que la mayoría del grupo estamos familiarizados, a excepción de tres personas que han tenido que familiarizarse con el contenido, han hecho una tesis prácticamente del contenido que hay. En este caso, si hablamos de los principios de Jenkins, vamos a hablar con respecto a lo que es la expansión, la profundidad, continuidad, multiplicidad, inmersión, extracción y construcción del mundo, serialidad, subjetividad y ejecución y realización. Esto enfocado a prácticamente todo el juego, buscando una manera de justificar cómo el juego lo aplica prácticamente. Entonces, comenzando por la expansión paraguayo, la expansión está definida, como tenemos, como una expansión de una narrativa mediante prácticas virales y participación social. Prácticamente podríamos hablar cómo la comunidad se ha involucrado en esta historia, como tú lo has visto que ya juegas bastante tiempo, Lev. Bueno, Leo, en cuanto a expansión, sí lo vi, lo que es, bueno, como dices, la comunidad lo expandió, lo que son los temas, y aquí entra lo que son las campañas. Bueno, todo lo que creó la comunidad, como sea las campañas, mods, bueno, y entre esas cosas, ¿no? Y aquí, en cuanto lo expandieron a través de lo que es la workshop, que está en la plataforma de Steam. Ya empezaron a crear ellos lo que son los mapas, mods. Un claro ejemplo sería de los mapas que lo hicieron Canon, la comunidad. En cuanto, no sé si conoces el mapa de Coolstream. Eh, Eso lo creó un fan. Ah, entonces. Sí, lo creó un fan. Y como tantas personas jugaban esa campaña, eh, Valve, bueno, la desarrolladora de Left, le incluyó lo que es al canon del F4 y lo volvió oficial. Bueno, esa es la única campaña que lo hizo oficial, lo que es la desarrolladora, gracias a un fan. En cuanto a los mods, también se encuentra en la Workshop de Steam. Y sí hicieron muchas cosas interesantes. Por ejemplo, diferentes personajes gracias a los infectados especiales y también a los supervivientes. Eh, Como entre cosas, digamos, por ejemplo, un tank lo vuelven en un Shrek o a Ellie se vuelven en un soldado y bueno, no, eso es para que descarguen, ¿no? Los jugadores. Claro, pero esto no es parte del universo. Por ejemplo, en Death no aparece un Shrek por ahí. Sí, sí. Así que eso se podría decir que es el aporte de la comunidad prácticamente al desarrollo del juego. Y ahora, esto es un detalle muy importante a mencionar. La propia empresa Valve, en este caso, que ha sido los desarrolladores del juego, no han enfocado a que su juego hacerlo transmedia y es un detalle importante. Sí, sí. Um, Porque directamente la comunidad se ha involucrado en lo que quieren hacer. No se ha buscado difundir mediante plataformas, mediante más cosas, sino que a lo mucho que han llegado ha sido a un cómic, que lo vamos a hablar más adelante. Eh, Eso en cuestión de la expansión. Ahora, pasando de punto al tema de la profundidad. En la profundidad podemos definirlo como contenido adicional que los usuarios o los jugadores pueden buscar para profundizar más en la historia. Esto lo podemos ver en bastantes puntos del juego, pero no es un requisito como principal para pasar el juego, estoy equivocado. sí, la verdad sí. En cuanto a profundidad, bueno, la desarrolladora de Left no pidió a los fans que investiguen, ¿no? Más a fondo, solo quiso que los fans disfruten el juego mediante disparos, matanzas y supervivencia, ¿no? Bueno, aquí sí lo hizo los fans, aquí se involucran más que todos los fans, lo que es la profundidad, ya que ellos mismos investigaron lo que son narrativas secundarias, ¿no? Dentro del juego, como ser, en este un ejemplo, digamos, los grafitis, las voces de los personajes, los diálogos de lo que dicen.
Bueno, y entre estas cosas, y eso hicieron que los fans hagan teorías sobre qué pasó de verdad en el universo alternativo del F. Bueno, sí, eso sería en Ya, cuanto muy a bien. profundidad. Bien, y teniendo en claro ya esos dos primeros puntos, el tercero que estamos hablando con respecto a los principios de Jenkins, continuaría, valga la redundancia, con lo que es la continuidad. ¿A qué hace referencia esto? Mantener coherencia narrativa entre todas las historias. Ahora, tenemos dos historias en particular, ¿no? Lo que son la historia de los, los supervivientes en distintos lugares, porque su historia se cuenta de distinta forma. No sé si puedes explicarnos algo más de eso, Luz. Muy claro para el apartado de continuidad de que abarca el juego Left 4 Dead. La continuidad sería contar desde un año, ya que Left 4 Dead 1 fue lanzada para el 2008, mientras que Left 4 Dead 2 fue lanzada en 2009, prácticamente un año, ya que estos de los desarrolladores querían dar más inmersión a sus usuarios y básicamente las historias conectarían en una sola campaña, que dejaría un cierre para que los jugadores tendrían ya cómo sería la reacción de todos. Bien. Y estas historias son muy similares o son muy distintas. He escuchado que en Left 4 Dead 2 prácticamente la forma en la que se lo cuenta es muy contrastante con respecto a los supervivientes del 1. ¿Esto dirías que tiene influencia por los propios fans? Básicamente, mediante los personajes podemos ver y indagar en sus diálogos, cómo fueron sus vidas pasadas, cómo indagaron antes de conocerse, cómo mediante las campañas fueron teniendo una conexión más lejana. Esto obviamente se va a dividir entre los dos juegos, ya que tienen diferentes historias y campañas que amplían su universo. Cada uno constituye con su finalidad que coordinaría en la unión de las dos franquicias. Y ahora, en el siguiente punto con respecto a los principios, la multiplicidad. ¿De qué habla este principio? De presentar distintas versiones o perspectivas. Y si hablamos de perspectivas, tú has jugado el uno también. ¿Cómo viven los personajes? Los de Left 4 Dead 1 y los de Left 4 Dead 2 viven de la misma manera este apocalipsis del que estamos hablando. Bueno, esto de la multiplicidad sería más mente un port, ya que en el juego de Left 4 Dead 1 es básicamente todo transcurriría en 2 días básicamente de los juegos, ya que todo está ambientado en la noche y el único día sería para el sacrificio. Luego de Left 4 Dead 2 básicamente el recorrido trataría además en cómo salir de la ciudad, ya que el de Left 4 Dead 1 es más con supervivencia, un rescate, y el de Left 4 Dead es más como un punto de partida, un punto de llegar. Ahora hablando de los diversos multiplicidad de los juegos, hubo dos versiones que se lanzaron. Una sería la principal, que sería la de Xbox, que esa fue el port para los dos juegos principalmente. Luego fue lanzado para las computadoras digitales y mediante un disco físico, que luego fue descontinuado. Básicamente los dos juegos ahora están en formato digital y principalmente se podría decir que los dos juegos viven relacionados uno con el otro. Súper. ¿Y qué pasa si hablamos con respecto a la inmersión? Cuando el juego ha sido creado prácticamente, el objetivo era que las personas pudieran meterse en esta narrativa. Ahora, ¿cuál ha sido la estrategia que los propios productores del juego han utilizado para hacer esto? Es habitualmente el tema de hacer que las personas, el usuario, sienta la situación en carne propia. ¿Qué dirías con respecto a eso, Said? Bueno, decir que en este caso de poder hizo que los jugadores se sientan dentro de la historia del juego mediante los sonidos, visuales
inmerso en el juego. Claro, y eso, en el FDD un detalle importante que me gusta mencionarlo cuando hablamos de Left, es el hecho de que en el uno de los cuatro supervivientes, no sé, una vez han tenido la oportunidad de probarlo, tiene como un tono ambiental mucho más terrorífico. ¿Lo has notado? ¿Sabes? En cambio, el 2 tiene ya un carácter más agresivo, se podría decir. Los ambientes ya no son de noche, más bien son de día. Ya no se busca el sigilo, sino directamente la agresividad. Prácticamente eso estaría cambiando. En el 2 ya estaríamos hablando de una inmersión diferente, pero también aplicada. Ahora, ¿y cómo la gente ha llegado a vivir esto? O sea, fue algo tan famoso que ha dejado de ser solamente un juego y ha pasado a la realidad. ¿Cómo ha sido eso? Se podría definirlo como el principio de la extracción. Exacto. Los jugadores en sí han agarrado la parte ficticia del juego y lo han vuelto realidad mediante, a ver, figuras, poleras, lo que son los cosplay, creo. Sí, mediante eso se hicieron que accesorios de videojuegos de pelea también con frases como tanks. Es la más famosa. Sí. Muy bien. Pero este universo del juego ocurre en la realidad. O sea, es un evento histórico que ha ocurrido. ¿O cómo lo podríamos definir? Realmente no podríamos decir que es realidad porque los zombies en realidad no existen, ¿no ve? Entonces, ¿de qué sería lo que estamos hablando? Estaríamos hablando de un universo paralelo, ¿no ven? Y uno de los principios habla justamente de eso, lo que es la construcción de un mundo, que está definida como crear un universo con reglas propias. ¿Qué nos puedes decir con esto, Nay? En sí es, digamos, como su definición lo dice, es crear un universo con sus reglas propias, ¿no ve? Y como el LED se ve, o sea, en cada campaña siempre se ve diferentes lugares, por ejemplo, hay hospital, hay lo que son los centros de ayuda igual, las calles, y es, digamos, donde también, o sea, el mundo en sí está todo devastado, ¿no ve? Lo que está con el virus. Y eso va pasando, o sea, campaña tras campaña, o sea, no hace como una, se podría decir una historia, lo que es tipo cinemática, o sea, es larga. En sí lo que se está usando es una narrativa ambiental, ya la cual, digamos, o sea, permite que el jugador, o sea, pueda comprender ya mediante los grafitis, ya mediante lo que son las barricadas, los vehículos abandonados, los objetos y digamos, en esa construcción es lo que se genera una atmósfera, ¿no? O sea, para ver cómo el jugador lo va a sentir. O sea, si realmente va a sentir esa adrenalina, se podría decir, como todos, ¿no ven? Y también, digamos, donde va a sentir lo que es una tensión, ¿no ven? O sea, mediante el juego. Por eso es como, es un universo, digamos, ya, ¿cómo se podría decir? Que es como inventado, o sea, de alguna manera, ¿no ves? O ¿Y sea, cómo es la construcción de este mundo prácticamente? Eh, ¿Tiene una dirección? ¿Tiene relación capítulo a capítulo? ¿Cuál es el inicio? ¿Cuál es el fin? ¿O son solamente zonas aleatorias? en sí, como sabe, o sea, va pasando o sea, va contando un poco de historia, pero no, digamos, muy, ¿cómo se podría decir? No es tan largo, ¿no ves? No son largos el tema de los capítulos, son súper cortos, ¿ya? Pero como bien se sabe, siempre, como hay campaña tras campaña, o sea, ya se va viendo allí lo que es el tema del juego también, ¿no ves? O sea, el tema de la historia, por ejemplo, del sacrificio, ¿no ves? En el sacrificio que se hace, ahí se dice, por ejemplo, un personaje que se sacrifica, dejando a sus compañeros vivos, o sea, que se escapen y pasa a otra campaña donde, o sea, ya empiezan a contar un poco de él, pero al final de cuentas Bit sigue ahí, digamos, ¿no? Claro, Entonces, muy bien. Y de todo este universo, de todo lo que se ha podido crear, entendemos que ha habido un capítulo uno, ¿no ven? Que es desde Left 4 Dead 1, del hospital.
Hospital No Mercy, ¿no ves? El No Mercy. hospital, no Mercy. Ese sería el primer capítulo. Y una vez que llegan a la terraza, que el capítulo termina así, Ajá. los helicópteros los recoge, el siguiente capítulo busca continuar esa narrativa, ya desde el impacto del helicóptero, donde ya está yendo de zona en zona. Por eso el juego es tan dinámico, prácticamente todas las campañas están conectadas. Ahora, al ser un universo tan grande, la comunidad se nota que no se ha conformado con ello, por lo que se ha decidido, por iniciativa de los propios fans, ir expandiendo este universo. ¿Y a qué otros medios han expandido? Esa es la idea con entenderlo, porque de eso se está tratando este estudio que estamos haciendo en este podcast, de cómo la transmedia ha llegado a influir al juego. Si hablamos con respecto al principio de la serialidad, que estaría definido como fragmentar el relato en episodios distribuidos, ya no solamente dentro del juego, sino mostrándolos de otra manera. ¿Cómo se ha ido demostrando esto, Cam? A lo que obviamente se ve, la historia de Lev tiene dos historias, como hemos visto, y obviamente los fanáticos se han metido tanto, digamos, en este juego que quieren saber más. Entonces es así que se ha lanzado el cómic de Sacrifice, que este es el que conecta las dos historias entre sí, es como el puente y obviamente hace que, digamos, el jugador se sienta, digamos, en ese mundo. Entonces hace, digamos, que esté inmerso ahí prácticamente. Entonces es algo interesante, la verdad. Digamos, si una persona, digamos, juega los juegos de una vez y, digamos, le interesa tanto, se va a meter a este mundo de los cómics y es bastante interesante porque, por ejemplo, algunas personas que tal vez no conocen, como mi caso, me ha parecido algo interesante realmente que te llama la atención, que hace que quieras seguir con la historia del juego. Claro, y en particular el cómic del sacrificio ha buscado expandir lo que es la historia de este mundo. Y un detalle muy importante, los temas que ha buscado tocar es cómo es el encuentro de estos grupos de supervivencias, que prácticamente era un deseo de los propios fans que ocurra el hecho de que los del uno se lleguen a conocer en el 2 porque prácticamente están en el mismo universo. Cuatro supervivientes, cuatro o dos grupos de supervivientes de cuatro personas en distintas partes del mundo, pero aparentemente son los únicos, en total, ocho supervivientes. Todo el mundo deseaba que estos se encontraran en algún rato, tal vez con el deseo de que sobrevivan, de que se comuniquen, de que hablen, pero esto es lo que nos explica con respecto a el cómic. A través del cómic se ha buscado reflejar eso. Y no sé si sabían un detalle, es que el cómic ha sido lo primero que ha sido. A partir del cómic recién ha salido el episodio del juego y ahí es donde los hemos visto prácticamente, aparte del cómic. Para los que no han podido consumir el cómic, directamente lo han podido ver muy en el futuro, directamente en el juego. Eh, pero hace un momento al principio estábamos hablando de cómo es el punto de vista de estos supervivientes, cómo lo hablan entre ellos, cómo lo viven. Y un detalle en particular, que los que hemos jugado sabemos muy bien, es el tema de los personajes, su pasado, quiénes eran, eso está muy implícito, pero en el 2 se ha implementado ya temas un poco más delicados, como por ejemplo el de Ellis, ¿era Ellis? No, de Nick. Nos han escuchado una teoría que está confirmada por los propios de Bach, que más aparte de ser solo un superviviente antes de la infección, que era un mafioso, era un mafioso, prácticamente la inclusión de un mafioso dentro del juego. Ahora, ¿cómo es la perspectiva de los del uno, que son más el tema de sobreviviremos, trabajaremos en equipo, y en el 2 ya la inclusión de un mafioso? ¿Va a llegar a pensar lo mismo? Y eso nos lleva a la pregunta, ¿cómo viven estos dos grupos lo que es el apocalipsis? Y de eso nos habla lo que es la subjetividad, mostrar múltiples puntos de vista, incluso no solamente de los supervivientes, tal vez podemos hablar del punto de vista de los infectados, el punto de vista de los propios escapistas que también están distribuidos por varios puntos del juego. Así que, ¿se ha llegado a implementar esto? ¿Qué nos puedes decir, Maca? Sí, vemos que durante el LEF 1 vemos como
la perspectiva, dependiendo de la perspectiva del jugador, cambia la historia un poco por el hecho de que sus diálogos, sus enfrentamientos, el cómo lo viven. Y esto también nos llega a pensar de que los sobrevivientes tienen una carga por ser sobrevivientes, son los únicos y los únicos cuatro en el uno que se encuentran con, ya siendo eh, los sobrevivientes y cargando con dicho virus. Entonces vemos un poquito o los conocemos un poquito más con sus diálogos, sus interpretaciones y lo que nos gusta también de Lev es que cada uno es diferente. Cada persona es diferente, cada uno tiene reacciones diferentes y eso demuestra lo que es Lev con los jugadores, que cada personaje es diferente y su reacción puede ser diferente viviendo en un mundo apocalíptico, en el mundo en el que están en ese momento. Ese punto de vista se les ha llegado a saber en el juego del Left 1, en el juego del Left 2, como dijiste, del mafioso y todo aquello. Y hablando de la perspectiva del virus, hemos visto unos cortos de cómo es la transformación o cómo se llegaron a transformar lo que es el, el gordito. No me acuerdo su nombre. El boomer. Ese, que estaba, era un jugador gamer, así que comía chatarra y así de la nada se empezó a toser, se empezó a volver todo un, inflar, así todo un monstruo y ahí lo vemos como cómo fue su vida antes y qué pasó así tras el virus, ¿no? Entonces vemos esos puntos de vista y que también fueron gracias al fandom, pero también ya en el juego, dentro del juego, vemos ya sus diálogos. Empezamos a conocer, ¿no? Los personajes en sí. Sí, y justamente un punto importante de esto es el hecho de que estoy seguro que les ha pasado a los que han jugado y lo vemos en otras personas igual que juegan. Cuando ya llevan un tiempo, inconscientemente nos llegamos a apegar a un tipo de personaje. Cada uno tenemos el personaje del cual nos gusta jugar. En particular a mí, uno con el que yo me siento apegado, identificado de Left 4 Dead 1 es el Bill, el viejito, que es el que tiene más experiencia, el que está llevando, uniendo al grupo, prácticamente es el líder. Vos, Paraguayo, ¿con cuál te identificarías? Bueno, yo me identifico, ¿no?, con lo que es el Ellis, ¿no?, del segundo juego, ya que es una persona tranquila, lo que vi. El más joven. Dusan. Yo con el personaje de Francis, ya que siempre está alerta y se mantiene cauteloso. Y el más musculoso de las dos expansiones también. Maca, ¿alguno? No has jugado mucho, pero alguna vez sí has jugado. ¿Algún personaje te ha llamado la atención por cómo es? ¿Cómo se ve, tal vez? La misma, The Witcher. ¿La Witch? The Witcher. O sea, como la está llorando en una esquinita y todo eso, la molestas, ya te ataca. Entonces, con los otros ya es automático el ataque, mientras que con ella no vas pasando, es como la llorona en sí, y ahí en una esquinita. Y como te ataca al final ya fuerte, pero el tank es la cosa. O sea, la cosa cuando te ataca, cuando te mata, cuando te lanza esas piedras. En sí, esos personajes me han parecido interesantes del lado del virus. Del lado de los sobrevivientes, pues los cuatro me parecen interesantes por el hecho de que son los sobrevivientes y son inmunes. O sea, como, o sea, su sistema inmunológico, como lo ha confrontado, y eso nos llega a pensar de este virus. Sí, contagió a los demás, pero ¿por qué en ellos no? ¿Qué es su tipo de sangre? ¿Qué es lo que los diferencia de los demás? Claro, y justamente el hecho de que haya tanta apego a los personajes hace que el propio fan quiera profundizar la historia de cada uno de estos personajes. Como por ejemplo yo mencionaba a Bill, que es un veterano de guerra, qué es lo que ha pasado, por qué ha terminado ahí. Se profundiza incluso en más cómics, todo se ha llegado a profundizar en más cómics. Por ejemplo, de Ellis, menciona en el Left 4 Dead 2, no sé si sabes, o sea, ¿sabes algo de Ellis? ¿Te acuerdas algo de su historia? Sí, Ellis antes de que sucediera que es el apocalipsis, fue un mecánico, ¿no?, de autos. Y sí, siempre habla sobre un amigo que en el transcurso del juego, mediante sus diálogos, Que nunca lo vemos. que nunca lo vimos, nadie sabe de su existencia, solo él, Solo por diálogos sabemos de su existencia. de su amigo de Ellis, sí. Y justamente bien que lo mencionas este punto, por el hecho de que haya estos mini detalles en toda la trama hace que los propios jugadores quieran expandir y curiosear el mundo y sacar teorías al respecto de eso. Y ahí dando su granito de arena, aportando. Como por ejemplo, una de las teorías mencionando a la Witch, que es el personaje que dices que te gusta más, es de que, esto igual no me acuerdo si está comprobado o no,
si solamente es una teoría de fan, pero de que la Witch era un personaje que se ha infectado y ha desarrollado esas características por temas psicológicos al momento de la infección, tema físico y psicológico. En particular, se dice que el personaje de la Witch estaba pasando por una fuerte depresión al momento de la infección, lo que ha hecho que su evolución la mate, pero la depresión persista después de la muerte. Por eso es un personaje fácilmente alterable. ¿Pueden confirmarme si es una teoría o es canon oficial? Interesante. También igual hay una versión donde dicen que la Witch era una chica que estaba a punto de casar y al momento de la infección fue rechazada por su pareja. Y por eso en el apartado de la campaña de Passing nos podemos encontrar a la Witch vestida de traje de novia, que sería un gran detalle para contemplar la historia. Y si hay múltiples teorías como la que estamos viendo, estos son los aportes de prácticamente la comunidad. Y eso nos lleva al último apartado prácticamente, que es la ejecución y realización. La creación de la audiencia puede integrarse al canon. Con respecto a esto, eh, la gente va teorizando con respecto a sus personajes favoritos, incluso no solo sus personajes, sino incluso los propios infectados. Teorías como la del boomer, que decías que era un gamer que comía mucho, también, o otras teorías que dicen que era alguien con sobrepeso, que tenía diabetes, y esa misma infección física ha sido lo que ha desarrollado su virus. El Smoker, otro personaje famoso conocido, ¿por qué tiene esa lengua tan larga y por qué anda tosiendo todo el rato? ¿A qué lo podrían asimilar ustedes? ¿Qué problemas de salud tenía? ¿Qué dirían? Hay la teoría de que se dice que es una infección respiratoria, que era un fumador activo, que tenía cáncer de pulmón. Así que las teorías van relacionadas a lo que la gente va descubriendo. Pero repito, como hemos empezado el podcast, estas son teorías que la propia empresa BAT nunca ha confirmado, sino que son teorías que la gente va sacando, por eso es que hay tanta teoría. Y ahora, este principio habla de que todas estas cuestiones, todas estas historias, cuando son buenas, la propia empresa lo toma como verdadero, que ha llegado a gustar tanto que se vuelve, como dice el término, canon dentro de la historia. ¿Algún ejemplo que recuerden de algo que se ha vuelto canon dentro del juego que la comunidad ha teorizado? ¿Qué dirían? ¿Cuál, por ejemplo? Uh, por sí, ya lo dijiste en los cómics que del sacrificio fue adaptado a la campaña y formó parte de la vinculación con los supervivientes. También puede ser Cold Ring o Aguas Turbulentas para diferenciarlo, que es una campaña creada por un fan que a la comunidad le agradó y fue implementado parte de la historia. Obviamente algunos no estuvieron conformes, ya que variable, digo, era una variable en tanto a la historia que contaban, pero al final sí es canon en realidad. Muy bien, y con eso habríamos explicado prácticamente cuáles son todos los principios de... ¿Dónde está? Los principios de Jenkins. Entonces, ¿qué conclusión podríamos sacar para terminar el podcast? ¿Realmente se cumple la narrativa transmedia dentro del juego? ¿Qué dirían? Pues sí, ¿no? De eso hablamos todo el momento, de cómo los puntos de Jenkins tienen, ¿no? Lo que es el juego y en cuanto a eso cumplirían lo que es los, los 7 puntos, los de Jenkins. Muy bien, ¿qué dices tú? Ah, ¿Cumple o no cumple? bueno, abarcando todo lo que hemos contado hasta ahora, lo canon y no canon y lo que los creadores dijeron, abarcaría todos los puntos de Jenkins, todo mostrado hasta ahora. Bien. Camila, desde tu perspectiva de lo poco que has conocido y has investigado con respecto al juego, ¿te ha llamado la atención? A ti misma has dicho todo esto con respecto a los puntos de los que hemos hablado. Opinión final, ¿cumple o no cumple? ¿Cuál es tu veredicto? Sí, sí cumple con todos los puntos de Jenkins, con todos los principios, tiene bastante relación y creo que es un mundo bastante amplio en el que cada uno tiene pues realmente su función. Muy bien, Maca, conclusión. Yo diría que es una buena estrategia, especialmente si la, la historia ha ganado un espacio grande entre el público, ha sido aceptada por la sociedad y entonces
¿Cómo, por qué digo estrategia? Por el hecho de que si ha sido aceptada, si ha causado un gran impacto, pues ahí ya se divide en varios lugares, ya sea como en marketing estratégico, en publicaciones, con la realidad, creando muñecos, creando demás. Entonces, eso sí, ha sido una gran estrategia que Life la ha sabido aplicar, incluso con otra, hemos visto con el pasar del tiempo series, otros juegos y así, y el Life es un gran ejemplo para esto. Bien, Saida, desde tu perspectiva y desde lo que has recopilado de tu información. Para mí sí cumple porque Left 4 Dead va encajando con cada uno de los puntos. Y es un poco interesante porque no es de la forma común que nos dicen, ¿no? Claro. Nayeli, última opinión. Tal vez algo diferente. No cumplen. No, sí, para mí igual cumple porque en sí, digamos, Left es muy conocido, ¿no? A pesar de que hayan salido muchos juegos, tipo copias, se podría decir. En sí, Left es muy antiguo, como saben, y a pesar de que sea antiguo, o sea, se sigue jugando hasta ahora, digamos, ¿no? Ya tiene cómics, o sea, yo digo que sí, Se ha vuelto un clásico se ha vuelto muy prácticamente. clásico. O sea, los de nuestra generación lo saben ya. Bien, entonces para concluir, como una conclusión grupal que podríamos sacar, sí cumple una narrativa transmedia basada en todos los principios de Jenkins, tal vez algunos puntos más que otros, sí, pero evidentemente sí hay una narrativa transmedia. Y lo más interesante al tocar este tema es justamente igual lo que decíamos al principio, no es una narrativa que los propios diseñadores o creadores del juego han querido crear. Nunca ha sido su intención. Esta narrativa transmedia ha surgido ¿de dónde? De la propia comunidad. Y eso es el detalle más importante, como en la actualidad aún sigue siendo recordado. Encontrar el potencial de una narrativa transmedia para que una historia se vuelva un clásico y siempre seas recordado por todos. Bien, con eso creo que hemos terminado. Entonces, pónganos 10, Lice. Hemos tenido que hacer jugar a las chicas Left 4 Dead para que conozcan la historia. Han dejado el free. Puro Left. Corte. Chao, corte. Ay. Blooper le vas a poner al final. A ver, quiero pensar que no se...